Hola chicos, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Ivette y les doy la bienvenida a este canal de Mentes Médicas del Univalle, donde van a encontrar un montón de información relacionada con la salud y la medicina. Y bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de la escala de Glasgow. Es una escala que evalúa el nivel de conciencia del paciente. Esto antes se realizaba solo en pacientes con traumatismo encefalocraneal, pero ahora ya se lo utiliza en otras enfermedades y también en otros departamentos, ya no solo en el de emergencia y el de neurología. Antes de entrar a la escala de Glasgow propiamente, les voy a hablar les voy a dar una pequeña introducción acerca del estado de conciencia, del nivel de conciencia y el contenido de la conciencia. Empecemos. El estado de conciencia es la percepción que tiene el paciente de sí mismo, del ambiente y de la capacidad de respuesta frente a un estímulo, ya sea externo o interno. ¿A qué nos referimos? De sí mismo es cuando el paciente nos indica cuál es su nombre, cuántos años tiene. Del ambiente es cuando el paciente se encuentra orientado y nos dice dónde se encuentra, por ejemplo, puede ser en la calle, en su casa, en el hospital. Y su capacidad de reacción frente a un estímulo es, por ejemplo, cuando él nos dice, siento dolor en mi brazo, siento dolor en mi pierna, en el abdomen. O, por ejemplo, cuando tú lo presionas muy fuerte, él te dice siento dolor ahí, te indica el lugar donde siente dolor. El nivel de conciencia se encuentra dentro del estado de conciencia, al igual que el contenido de la conciencia. El nivel de conciencia es el estado de alerta que depende del SARA, que es el sistema activador reticular ascendente. Este se encuentra en el tronco encefálico, lo podemos ver en la imagen de color turquesa, y emite las señales hacia la corteza cerebral. Los niveles de conciencia son los siguientes. La vigilia, que es lo normal, la vigilia o alerta, que es lo normal, en el estado en el que nosotros nos encontramos en este momento, la somnolencia, el estupor y el coma. El contenido de la conciencia es la calidad del pensamiento y de la conducta. Este depende totalmente de la corteza cerebral y se divide en la orientación autopsíquica y en la orientación alopsíquica. La orientación autopsíquica es cuando el paciente nos habla de su historia. Por ejemplo, nos dice su nombre, nos dice su edad, nos dice dónde se encuentra, nos dice si está casado, si tiene hijos, nos habla de él. Y la orientación alopsíquica es cuando reconoce y está orientado en tiempo y espacio. Por ejemplo, puede reconocer al médico, a la enfermera, al técnico, y está orientado en el tiempo, o sea que saben qué día estamos, puede saber la hora, puede saber el día, puede saber el mes o el año. Y del espacio, pues es el lugar donde él reconoce que está. Por ejemplo, como ya se los dije, el hospital, la calle o su casa. Existen los niveles de alteración de la conciencia y estos son la confusión, la somnolencia, el estupor y el coma. La confusión es cuando el paciente puede parecer que se encuentra en vigilia, pero sus respuestas, sus acciones son desordenadas y caóticas. La somnolencia es cuando va a haber una reacción a un estímulo verbal. Por ejemplo, nuestro paciente se puede llamar Pedro y le decimos Pedro y él despierta así como que él me está llamando, ¿no ve? Y hay una respuesta verbal. También realiza movimientos voluntarios. Luego sigue el estupor y es cuando el paciente despierta pero a un estímulo doloroso, muy intenso. Este paciente pues no obedece a las órdenes verbales y tampoco tiene, su respuesta es mínima. Luego entramos al coma. En el coma tenemos dos tipos, que es el superficial y el profundo. En el superficial va a haber movimientos caóticos como respuesta frente a estímulos muy dolorosos. Y el profundo es cuando no hay respuesta, no hay reacción.
Las causas de la alteración de la conciencia pueden ser múltiples, pueden haber un montón, y en el cuadro lo están viendo. Puede ser desde intoxicación por drogas, alcohol, envenenamiento con dióxido de carbono, hasta la epilepsia, la hipoxia, la hipo o hiperglicemia, el hipotiroidismo, las arritmias, sepsis, entre otros. Y bueno, ahora entramos a la escala de Glasgow propiamente dicha, que como ya lo hemos dicho, es la valoración del nivel de conciencia. Esta escala va a evaluar tres criterios: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. La escala de Glasgow tiene puntajes. Por ejemplo, la apertura ocular de puntaje tiene 4, la respuesta verbal vale 5 puntos, la respuesta motora vale 6 puntos. Y si sumamos todos estos, el puntaje final pues nos sale 15 puntos. Ese es el puntaje máximo, es el puntaje de la vigilia, de la alerta, que significa que nuestro paciente está consciente. Si tenemos un puntaje de 11 a 14 puntos, nos indicaría letargia. De 7 a 10 puntos nos indicaría somnolencia. De 5 a 6 puntos, coma superficial. Y de 1 a 4 puntos, coma profundo. Entonces vamos a empezar con el primero, que es la apertura ocular. Y es cuando el paciente mantiene los ojos abiertos esporádicamente. Por ejemplo, yo, que ahorita pues abro y cierro los ojos esporádicamente. Entonces aquí se le da un puntaje de 4 puntos. Cuando el paciente abre sus ojitos al llamado, pero luego los vuelve a cerrar, ahí ya tiene 3 puntos. Cuando los abre frente a un estímulo doloroso y luego los vuelve a cerrar, pues ya tiene 2 puntos. Y cuando simplemente el paciente no abre los ojos frente a ningún estímulo, ya sea verbal o ya sea verbal o motor, o pues ya solo tiene un punto. Luego está la respuesta verbal, y es cuando, por ejemplo, el paciente se encuentra orientado, se le da 5 puntos. Orientado decimos cuando, por ejemplo, podemos mantener una conversación con él. Le podemos preguntar su nombre, él nos responde, su edad, él nos responde correctamente, entonces le damos 5 puntos. Parcialmente orientado, medio que confuso, medio que dudoso, es cuando, por ejemplo, le preguntamos su edad o le preguntamos el año y él nos dice 2019, 2020, fin del mundo, y medio que no se ubica. Entonces ahí le ponemos 4 puntos. Cuando nos da palabras que no están relacionadas con la pregunta que le hicimos, por ejemplo, le preguntamos ¿cuántos hijos tienes? Y él te dice piedra, entonces ahí ya le damos sus 3 puntos. Cuando nos da sonidos o cuando emite sonidos intangibles, le damos 2 puntos, como por ejemplo, tú le preguntas y él como que te quiere responder, pero solo te hace sonidos como entonces 2 puntos. Y cuando finalmente no emite sonidos, ya solo es 1 punto. Luego está la respuesta motora. La respuesta motora apropiada, cuando tú le dices sosténgame la mano, haga puño, presione mi dedo, por ejemplo, pues se le da 6 puntos. Cuando retira frente a un estímulo doloroso adecuadamente, 5 puntos. Por ejemplo, le presionas y él se va hacia un lado o retira el brazo, entonces le damos 5 puntos. Cuando retira la extremidad estimulada, igual cuando retira adecuadamente su brazo o su pierna, le damos 4 puntos. La respuesta flexora en masa es cuando el paciente se va a encontrar rígido con las por ejemplo, los brazos todo el rato en flexión, contraído, le damos 3 puntos. Respuesta extensora es cuando, por ejemplo, el paciente mantiene los miembros así, extendidos, los miembros superiores extendidos, pero rígidos.
contenidos, ahí le damos 2 puntos. Luego está la ausencia de respuesta, donde, por ejemplo, levantas su brazo y lo sueltas, y en vez de que él ponga resistencia, pues simplemente deja caer el brazo, es ahí cuando le ponemos un punto. Ahora, ¿existen limitaciones para aplicar la escala? Claro que sí. Eh, Uno de los ejemplos, bueno, dentro de los ejemplos está el edema de párpados, la afasia, si el paciente se encuentra con una intubación endotraqueal, cuando hay la inmovilización de alguno de los miembros, tratamiento con sedantes o relajantes. Y bueno chicos, eso es todo acerca de la escala de Glasgow. Espero que les sirva, espero que les haya gustado y si es así, por favor, denle un like y compártanlo con sus amigos. Y no olviden por favor de suscribirse a este